vamos a cumplir lo que prometimos y hoy vamos a hablar sobre el poder de la bendición. Y este tema es para que tú lo aprendas, pero también para que lo practiques. Y lo practiques todos los días. Así como Kevin, ¿sabes? Con él constantemente, cada 8 días. No falla la oración los lunes. Él no falla, sus padres no fallan. Y Dios está haciendo el proceso. Y Dios lo está haciendo. Y a mi hijo Oscar le dice tocayo. Dice tocayo porque dice estamos enfermos, pero Dios nos va a sanar. Y bueno, quiero decirles, él todos los domingos busca a mi hijo Oscar y le dice, pastor, quiero que tú ores por mí. Y los dos oran juntos. Cada 8 días cuando viene Kevin va a buscar a mi hijo Oscar y se bendicen. Y yo sé que Dios lo está haciendo también con mi hijo. Yo no lo dudo, no dudo eso. Que mi hijo volverá y estará aquí predicando, cantando y alabando a Dios. Porque lo prometió. Amén. Y vamos a empezar porque los niños van a bajar más tarde. Vamos a Génesis 27, del 30 al 35. Esta es una historia que hace meses atrás estuve compartiendo, que es la historia de tanto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estuvimos aprendiendo cómo Isaac bendijo a Jacob a pesar de las mentiras y los engaños de Jacob. Creemos que esto fue, ¿cómo te diré? Una artimaña. Pero Dios ya lo había dicho desde el vientre de su madre. Le había dicho, el menor va a ser el que se enseñoree del hermano mayor. Y vemos aquí en este párrafo que vamos a leer, cómo su hermano Jacob se roba la bendición que su padre quería darle a Esaú. Allí en Génesis 27, del 30 al 35, dice así: en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa bendición, ¿qué dice? Y esa bendición, ¿qué entendemos? Que es irrevocable. Y quiero que te grabes eso. Las bendiciones de Dios son, ¿cómo son las bendiciones de Dios? Lo dice la Biblia, Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. ¿Por qué les menciono este pasaje? Porque estamos acostumbrados a hablar con ligereza, a hablar de una manera muchas veces que ni siquiera lo pensamos, ni analizamos lo que estamos diciendo. Y la Biblia nos habla del poder que hay en la boca y que debemos de tomar muy en serio. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y cuando tú temes a Dios, siempre vas a pensar antes de hablar. La Biblia lo dice, ¿sí o no? Que seamos rápidos
pensar, lentos para contestar, tardos para contestar. Que no nos precipitemos en hacer las cosas. Y más cuando las hacemos, ya lo estudiamos, basadas en las emociones o con la cabeza. Entonces vemos este episodio tan importante y nos habla de la importancia de la bendición. Amén. ¿Estás conmigo? Hebreos 11:20. Dice así la Biblia, Hebreos 11:20. Todos juntos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú. Isaac sí bendijo a Esaú, pero ya con una bendición totalmente diferente. Pero el que se llevó la porción de gran bendición de un pueblo elegido, de un pueblo escogido, fue Jacob. Así que algo que tenemos que ver en Hebreos 11, Dios no le reprocha a Jacob su mentira ni su trampa. Ojo, ahí está diciendo que Dios bendijo a los dos. Dios te ama tanto. Hace un momento estaba yo hablando con una persona y me decía, pastora, es que mi hijo no, me empezó a dar quejas de su hijo. Y dice, ya hablé con él y le dije, hijo, yo te amo no por lo que tú hagas, no te amo por lo que tú logres, te amo simplemente porque eres mi hijo. Y se le llenaron sus ojos de lágrimas porque está luchando con su hijo. Dice, hagas lo que hagas, nunca dejarás de ser mi hijo. Me dice, pastora, yo le dije así porque Dios hace lo mismo con nosotros. Y es real. Dios ya no se acuerda de los pecados, de tus pecados de ayer. Ya no. ¿Por qué? Porque es tu Padre y te ama. Y en esa promesa y en esa bendición tenemos que aprender a caminar tú y yo. Vean este pasaje, por favor, apréndanselo, grábenlo en su corazón. Gálatas 4, del 4 al 7. Gálatas 4, del 4 al 7. Todos juntos, ya está allí en la pantalla. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad ¿de quiénes? De los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos sus propios hijos. 6. Fuerte. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino como eres su hijo, Dios te ha hecho. Déjamelo ahí, otra vez. Ahora ya no eres esclavo. No me lo quites, por favor, ya me lo quitaste. Mas ahora ya no eres sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, ¿heredero de qué? De todo, y de sus promesas, y de todo lo que dice la Biblia que tú eres. Y tú y yo tenemos que aprender a caminar en ese propósito y en esas promesas que Dios tiene para ti. Hace 8 días oramos para que Dios sanara y restaurara tu corazón de heridas del pasado, ¿sí o no? ¿Y quiénes experimentaron esa libertad? Como dice este pasaje, antes éramos esclavos de todo el pecado que tú quieras mencionar y por el cual caminamos. Pero ahora eres hijo.
vives en libertad. Y esa es la mentalidad que debes de tener, no de un esclavo, no de alguien que tiene miedo, sino de un hijo que vive en libertad y con autoridad. Amén. Y esa es la manera que tú y yo tenemos que vivir. Somos hijos de Dios. Y eso trae una relación íntima, personal, del Padre Celestial contigo y tú con Él. De esa manera, tú lo conoces y Él te conoce a ti. ¿Y cómo va a ser? A través de la oración, a través de esa relación personal que tú puedas tener con tu Padre. Amados, tenemos que buscar y tener esa relación con nuestro Dios, porque Él quiere bendecirte, quiere derramar su favor sobre ti. Amén. Siguiente, la bendición no puede ser revocada por nadie, ni por ningún enemigo. Y vamos a Números 22, versículo del 3 al 6. Y esta es una historia de un pueblo enemigo de Dios. Por favor, no se olviden de esta historia porque la vamos a ver dentro de 8 días, que es el pueblo de Moab. Y el pueblo de Israel había llegado muy cerca de ellos, pero cuando supo el rey Balac, que venían los israelitas muy cerca de donde ellos vivían, donde ellos moraban, tuvo mucho miedo. Y entonces él buscó a un profeta que sabía que cuando él bendecía era bendecida la gente, pero cuando él maldecía también caía maldición. ¿Te das cuenta lo fuerte y el poder que hay en tu boca? ¿Qué poder tenemos en nuestra boca? Cuando decimos o nosotros mismos nos maldecimos. Qué fuerte es eso, porque el diablo se encarga de establecer lo que sale de tu boca. No sirvo. Y el diablo está oyendo solamente con sus achichincles diciendo, ya dijo esto, que se haga, así será. Yo nunca me voy a casar. Dice, vale. Y ya cuando estamos a tal edad, queremos que llegue el príncipe azul. Pero tu boca tuvo poder. Y es aquí que Dios te da el beneficio y el derecho de edificar o de destruir, de levantar, de atar y desatar. ¿No lo dijo Jesús? ¿Sí o no? ¿O no has leído la Biblia? Algo que nos decía el pastor en Cancún es que tenemos de verdad, y yo siempre lo hago, yo siempre traigo mi Biblia física. Esta sí está muy bien, pero donde yo puedo hacer anotaciones, donde puedo estudiar, donde nada me distrae, es en mi Biblia física. Nunca me van a ver con mi Biblia esta. Esta es la que te va a dar vida, la que te da luz y que te lleva a una fuente inagotable de sabiduría y de poder. Amén. Y vamos a la Biblia. El tiempo apremia. Y vemos en el versículo 3, cuando dice, entonces cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián, esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía, mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Y de esa manera quizá yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices cae bendiciones,
y al pueblo que tú maldices le cae maldiciones. Ahora vayamos al versículo 10 al 12. ¿Qué sucedió? Balaam habló, consultó con Dios y Dios le dijo: no vayas. Pero volvió a insistir Balac, el rey de Moab, y ahora dice Balaam, le dice a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. ¿Qué contestó Dios? Pero Dios le dijo a Balaam, ¿qué le dice? No vayas con ellos, ni maldigas, porque es... ¿Qué tipo de pueblo eres tú? ¿Qué tipo de familia eres tú? No lo están diciendo con convicción. No lo estás diciendo con fe. ¿Qué tipo de familia eres tú? Bendecida. Porque recuerda que las bendiciones que Dios derramó en Abraham, en Isaac y de Jacob, te pertenecen a ti. Muy pocos lo creen, ¿eh? Entonces camina en esas promesas. Rápido. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob tuvieron vidas fáciles, ni vivieron en medio de algodones. Ellos tuvieron muchas dificultades, tuvieron muchas pruebas, pero algo que nunca les faltó fue la fe. Nunca perdieron la fe ni el propósito por el cual Dios los había escogido y te ha escogido a ti. Nadie te podrá hacer frente. Lo dice la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor. Números 23. Me voy a ir más rápido, del 7 al 9. ¿Qué sucedió? Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó llamar desde Aram, el rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. Es un pueblo escogido de Dios. Amén. Que nada le podría hacer frente. Del 18 al 20, ¿cuál fue esa bendición? Este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Léelo, por favor, conmigo para que te lo grabes. Dios no es un hombre, por lo tanto, Él no es humano. No cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Sí te das cuenta qué tipo de Dios tenemos? Él no cambia. Él lo que ha dicho lo establece y lo reafirma en tu vida y en mi vida. 20. Escucha, yo recibí la orden de Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que tenemos. Dios prometió bendecirte y Él lo hará. Él siempre cumple sus promesas. Lo hemos leído. Él no es hombre para mentir, ni tampoco se deja llevar por lo que somos o por lo que hemos hecho, porque Él te ama. Su palabra es firme. Amén. Y en eso debemos de caminar tú y yo. Lo hemos leído. Isaías 54:13.
Amados, esa es la misma manera en que tú tienes que bendecir a tus hijos. Bendice a tus hijos. Recuerda, activa su potencial cuando tú pones tus manos sobre ellos y les empiezas a bendecir. Se activa el deseo de superarse. Tú cuando bendices tu trabajo, el lugar donde tú te desenvuelves, ese lugar cambia. El ambiente cambia. Tienes el poder y la autoridad de cambiar las circunstancias, amados. Pero tenemos que hacerlo. Él te da protección. Y dice la Biblia en Isaías 54:13, todos juntos, yo les enseñaré a todos tus hijos. ¿Quién dice amén? Eso es lo que tú y yo anhelamos el día de hoy, en este tiempo que vivimos, tener la paz que el Señor da. Isaías 59:21, por favor. Isaías 51:21. Dice así la palabra de Dios: y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Isaías 59:21. Él establece y Él afirma y Él confirma. ¿Quién dice un amén? Esto me emociona. Dale un fuerte aplauso al Señor. Salmo 112. Salmos 112. Mira qué promesa tan hermosa para ti y para mí. Dice así la palabra de Dios, Salmo 112. Todos juntos, por favor, del 1 al 3. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito, serán poderosos en todas partes. Toda una generación de justos, ellos mismos serán, y sus buenas acciones. ¿Quién dice un amén a esta palabra? Que tus hijos serán hijos de bendición, serán exitosos, tendrán aún bendiciones en dinero, no les va a faltar nada, pero dice, también serán hijos, una generación de buenas acciones. Y eso es, y nos dice, qué felices son los que temen al Señor. Ese es el requisito. Temer a Dios, buscarlo a Dios, ponerlo en primer lugar, y entonces Él derramará su bendición hasta que sobreabunde en nosotros. Jeremías 17, del 17, Jeremías 17, del 7 al 8. Todos juntos. Llame por favor a los niños, hijito. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea y confianza. Siguiente, el 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Qué hermosa bendición. Y Él la va a cumplir. Aunque tú estés pasando por valle de sombras, pero su mano está allí, en medio de esa oscuridad, en medio de esa aflicción. Él te sostiene. En medio de esa enfermedad, en medio de esa prueba, el Señor está contigo. Cuando veníamos de regreso de la Ciudad de México, mi nieto, el Luca,
estaba atrás, venía en su sillita. Y su mamá le decía: ya duérmete, mijo, ya es de noche, cierra tus ojitos. Y él decía: sí, mamá, pero yo necesito tu calor, necesito sentir calientito. Y le dijo: ¿quieres que me vaya allá junto a ti? Sí. Y allá va la mamá y se lo pone aquí. Sí. Y esa es la manera en que Dios quiere que tú le busques, de que tú le ames y de que tú confíes en Él. ¿Quién dice amén? Esa es la manera que Dios quiere abrazarte. Jeremías 32, del 38 al 41. Jeremías 32, del 38 al 41. Así dice la Biblia: ellos serán y yo seré. ¿Quién dice un amén? El versículo 39: les daré un solo corazón y un solo propósito: adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Amén. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Y 41. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el fruto? Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón. ¿Quién dice un amén? Pasen, por favor. Ponte de pie. Por favor, memoriza la palabra. Y sabes, en Lucas 10, 19, el mismo Señor Jesús nos dice: miren, les he dado autoridad. ¿Qué pasen con sus mamás? ¿Ya están con sus mamás todos los niños? Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Amén. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? A Él sea la gloria, a Él sea la honra por siempre y para siempre. Grande es el Señor, digno, grande, poderoso, majestuoso eres, Señor. Nadie es igual a ti, nadie, Rey. Eres bueno. Gracias, Jesús. Y ahora que lo han hecho, por favor sigan haciéndolo. Ya no le digas que es un tonto. Ya no le digas que se parece a tal o tal. No, Él se parece a ti. Pero también se parece sobre todo a su Papá Celestial. Amén. Bendícelo. Y sabes, ellos tienen tanta necesidad de ser abrazados. No sabes cuánto necesitan ser abrazados. Reconoce cuando ellos hagan algo bueno, y vas a ver que va a cambiar mucho tu ambiente, tu entorno. Entonces empezarás a formar un hogar feliz y fortalecido en el Señor. Levanta la autoestima de tus hijos, porque Dios te los encargó. Y algo que muchos decían:
en el matrimonio, allá en el Congreso de Matrimonios. Y el suegro de los hombres es Dios, porque la esposa que tienes es hija de Dios. Así que cuida mucho a tu esposa, porque te la verás con tu suegro, que es Dios. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos que tú nos permites para poder ser bendecidos y bendecir. Porque tú lo hiciste y tú nos mandas bendecir, Señor. Anulamos, cancelamos toda maldición generacional que venga de generaciones atrás. Porque hoy se rompen, hoy se cancelan. Hoy hay un nuevo inicio lleno de bendiciones, de sanidad, de protección y de fe en ti, Señor. Gracias. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Y todos decimos amén.